Hola, ¿cómo estáis, gente? ¿Qué tal? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Vamos a hablar de la astrología de estos últimos días de septiembre y del mes de octubre de este año. He tardado más que normalmente en sacar el vídeo porque estaba precisamente esperando a que pasase el eclipse solar parcial del 21-22 de septiembre, y para hablaros ya de las futuras configuraciones. Pero bueno, la verdad es que ha estado tan cargado el panorama astrológico que tengo escritas, no os lo creeréis, pero 7 páginas, y me he dejado cosas fuera, de notas de cosas de las que os quiero hablar, de manera que no sé si este va a ser un vídeo muy largo o me voy a dejar cosas fuera, ¿no? Porque 7 páginas son muchas páginas, ¿no? Pero bueno, vaya mesecito este de septiembre, ¿no? En fin, ¿por qué he llamado este vídeo Todo es política? Thomas Mann escribió en La montaña mágica, novela que os aconsejo encarecidamente que leáis. No es TikTok, es una novela larga, lenta en ciertos momentos, pero increíble sobre el proceso de iniciación, entre otras cosas. Y Thomas Mann escribe en esta novela, que la describe poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en pleno ascenso de los nazis en Alemania. Él dice todo es política, y mucho antes que él ya Aristóteles nos había dicho que somos animales políticos, porque para él la ciudad, en griego ciudad es polis, la palabra política viene de polis, de ciudad. Para él el nacimiento de las ciudades es algo natural, es algo orgánico, ¿no? Y bueno, sabemos que es así desde que somos agricultores, ganaderos, que dejamos de ser cazadores, recolectores. La ciudad surge como el organismo natural de organización humana. La ciudad grande, pequeña, el pueblo, la pequeña aldea perdida en las montañas, todo eso es polis, y de polis política, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, cosas interesantes que han sucedido estos días pasados, que es interesante volver a ellas porque se aprende muchísimo. Justo cuando Mercurio estaba conjunto con el Sol, ya en los últimos grados de Virgo, ya formando la cometa con Saturno, Neptuno opuestos en Piscis, Aries, es cuando este comité de la ONU emite un informe. Es un comité técnico constituido por juristas de reconocido prestigio. Emite un informe en el que nos cuentan que hay 5 maneras de practicar el genocidio, y de esas 5 maneras Israel está practicando 4, no 1, ni 2, ni 3, sino 4. Imagino que estarán muy orgullosos. Entonces, y justo con esta conjunción Sol-Mercurio, opuesto ya a Saturno, Neptuno, en trígono con Plutón y con Urano. Claro, Sol-Mercurio, Mercurio es dar nombre, nombrar, y el Sol, además en Virgo, ¿qué es lo que nos sugiere? Pues es un análisis puramente técnico, de alguna manera, yo diría frío, descarnado, de lo que está sucediendo. Sol-Mercurio en conjuntos es la palabra, el nombre que ya no puede ser ocultado. Y además se nos presenta de una manera muy virginiana, con un informe técnico, análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos ese Sol, Mercurio, trígono a Plutón, trígono a Urano, el trígono a Plutón, que nos hace nombrar lo terrible, nombrar lo innombrable, lo que es tan absolutamente execrable que ya ni tiene nombre. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos, digamos, esta increíble sincronicidad. Y claro, una vez que la palabra ha sido dicha, que Mercurio ha sido pronunciado, ya no nos podemos volver atrás. Y por eso tenemos que, fijaros, estos días pasados con el eclipse del 21,
todo lo que hemos vivido, concretamente en Europa, cazas rusos que irrumpen en Estonia, en Rumanía, ciberataques en los aeropuertos de Bruselas, de Berlín, creo que en Londres también, efectivamente. Poco después, ataques con drones en Copenhague, en Oslo, justo el día después del eclipse, ¿no? Y vemos aquí ya de nuevo los temas acuarianos, de la guerra aérea, pero también cómo se va formando esta cuadratura, lo vemos ya aquí, ¿no? Esta cuadratura de Marte con Plutón, ¿no? Es la guerra aérea, pero de maneras muy subrepticias, muy ocultas. Nadie da la cara, nadie dice, bueno, todos sabemos quién es, ¿no? Pero no se formula abiertamente. Es una manera, digamos, muy potente de amenazar. Te amenazo desde la oscuridad y te amenazo desde el silencio, me oculto para que no puedas acusarme de nada, ¿no? Y no solo esto, sino que de repente, claro, también como producto de la publicación de este informe de Naciones Unidas, muchos países, digamos, en la periferia del poder mundial, y esto de nuevo es algo muy acuariano, comienzan a desmarcarse ya abiertamente del centro. ¿Quién es el centro? Bueno, pues en América son Estados Unidos y en Europa es Alemania. Básicamente nadie lo niega, nadie lo oculta, es algo obvio, son el centro, son los que mandan, ¿no? Y de repente pues vemos como el Reino Unido, seguro servidor de Estados Unidos, Francia, España ya lo hizo antes, dos grandes siervos de Estados Unidos, Canadá y Australia, y Portugal también, muy cercano a Estados Unidos, pues dicen, bueno, pues no vamos a salirnos del guión que marca el centro y vamos a reconocer a Palestina, ¿no? Es un paso simbólico, como os dije en muchos vídeos, estas conjunciones Saturno-Neptuno, sobre todo en Aries, están muy asociadas con movimientos de liberación, ¿no? Y lo vimos en Capricornio, fue el fin del apartheid en Sudáfrica, que tiene muchas similaridades con lo que está sucediendo en Palestina. Yo me acuerdo, todavía era joven, pero consciente. Me acuerdo que muchos lo considerábamos un tema perdido, una causa perdida, que aquello nunca se iba a solucionar, porque contaba con un apoyo muy fuerte del Reino Unido, de las antiguas potencias coloniales, y sobre todo de Estados Unidos, que necesitaban sobre todo el cromo, el níquel, muchos metales que se extraían en Sudáfrica y que apoyaban el apartheid, pero como en cuestión de meses todo aquello se fue hundiendo. Incluso Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás y luego incluso quiso aparecer como el gran liberador, ¿no? Bien, entonces vemos estos paralelos históricos tan fuertes, ¿no?, con la conjunción Saturno-Neptuno. Y otra cosa que me interpela, que me llama la atención, es que si veis un mapa concretamente de Europa, de qué países siguen apoyando el genocidio, pues vemos los países de lo que era el eje durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Austria, Italia son los grandes países que forman un eje, que eran los países nazis fascistas y que ahora son los países que apoyan, digamos que el que calla otorga, ¿no? Se dice en castellano, y con este tipo de cuestiones el que calla otorga, no hay grises, hay blanco y hay negro, ¿no? Entonces ahí es curioso, ¿no?, cómo se vuelve a formar ese eje, digamos, que apoya un genocidio. Pero vemos un fenómeno muy acuariano, que es lo que os he dicho muchas veces, es lo que hablo también en mi libro, que es el resurgir de las periferias, ¿no? Como son las periferias las que dicen, no, esto se acabó, ¿no? Vemos también, por ejemplo, lo que ha sucedido en Nepal, ¿no? De nuevo es un país periférico, un país pues que de alguna manera tanto
la India como China lo consideran una especie de protectorado, ¿no? Y como de algún modo una serie de revueltas estudiantiles muy basadas también en el uso de redes, etcétera, etcétera, se rebelan contra el poder de los nepo babies, la corrupción, las oligarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos, esto es muy de Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, bueno, vemos también todos estos ruidos de sables, estos movimientos militares, pseudomilitares, estas nuevas guerras, estas ciberguerras, etcétera, etcétera, ¿no? Y, o sea que este periodo intereclipses, entre el eclipse del 7 de septiembre y el del 21, ha sido muy tenso. Hemos visto las maniobras rusas en la frontera con Polonia, hemos visto los ataques con drones de Rusia a Polonia, hemos visto también la flota de Estados Unidos en el Caribe que se entretiene hundiendo lanchas y cosas de estas, ¿no? Es decir, de nuevo es Neptuno en Aries, es la guerra en el mar, ¿no? Y hemos visto, es curioso, ¿no? La muerte de Robert Redford, que, daos cuenta, Robert Redford nace también en el año 1935 como Pepe Mújica, creo que el Papa Francisco, Vargas Llosa, etcétera, todos fallecidos, todos ellos con la oposición Saturno-Neptuno entre Piscis y Virgo, ¿no? Y ahora que se va a volver a formar esta conjunción Saturno-Neptuno de nuevo en Piscis, vemos como, claro, es un momento de cierre, y de nuevo vuelvo al tema de la Guerra Civil Española, que se inicia con una oposición Saturno-Neptuno entre Piscis y Virgo, y vemos, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que tiene una oposición Saturno-Neptuno en su carta natal. Otro presidente muy emblemático, Aznar, José María Aznar, tenía una conjunción Saturno-Neptuno. Felipe González, también muy icónico, tenía un trígono Saturno-Neptuno. Entonces vemos cómo España concretamente está muy regida por los aspectos Saturno-Neptuno. La Carta de la Constitución tiene una cuadratura Saturno-Neptuno. Y entonces, ¿qué estamos viviendo ahora en España? Bueno, pues estamos viviendo de algún modo un revival de la guerra civil. Porque claro, Saturno-Neptuno en Piscis de alguna manera nos dicen, bueno, hay que cerrar definitivamente todos los temas de todos los ciclos Saturno-Neptuno que hemos vivido estos últimos 200 años, ¿no? Desde que Engels y Marx escriben el Manifiesto Comunista, hace ya casi 2 siglos, y que se inicia este enorme, y que curiosamente coincide con el descubrimiento de Neptuno. Esto no es ninguna tontería mencionarlo. Se descubre Neptuno, que curiosamente estaba conjunto con Saturno en el último grado de Acuario cuando se publica el Manifiesto Comunista. Esto no es para nada una casualidad, porque de hecho vemos eso, es la descripción de un mundo ideal, de un paraíso, el paraíso socialista. Los paraísos tienen mucho que ver con Neptuno, y cómo es en el último grado de Acuario, ¿no? Esto va a generar un movimiento colectivo. Luego entran en Piscis también, y cómo va a generar una ilusión, una increíble ilusión colectiva que movilizó a miles de millones de personas durante muchos años después. Esto está muy lejos de ser una cosa banal, ¿eh? Entonces, ahora con esta nueva conjunción en Piscis-Aries, lo que estamos haciendo es ya cerrando y preparándonos para reabrir un nuevo ciclo de conjunciones Neptuno-Saturno. Y claro, en Piscis, cuando se cierran las cosas, de algún modo, y se están cerrando para toda la gente que tenéis aspectos Saturno-Neptuno en vuestras cartas, es un periodo de cierre. Pero, claro, el cierre no es agarrar
y echar la llave y cerrar y tirar un baúl al mar y decir, bueno, ya está. No, el cierre consiste en abrir ese baúl, sacarlo todo, volver a leerlo, todos los mensajes que había allí escondidos y resignificarlos, de algún modo revivirlos, desencriptarlos, iluminarlos, ¿de acuerdo? Y es lo que está sucediendo pelo a pelo en España. Ahora mismo estamos reviviendo episodios que nos recuerdan a la guerra civil. No hay un alzamiento militar, no hay fusilamientos en las tapias de los cementerios, toco madera, espero al menos de momento, pero sí que hay alzamientos, digamos, parciales de partes del sector judicial, policial. Hemos visto unas policías paralelas, pequeñas gestapos que se han ido creando, que están saliendo a la luz, y por supuesto partes de la judicatura que están, digamos, implicadas en un levantamiento, en un alzamiento, ¿no? Es decir, y vemos un presidente que resuena fortísimamente con la carta natal del 36, ¿no? De la guerra civil. Es decir, que probablemente todo este año y parte del año que viene, hasta que ya se vaya resolviendo esta conjunción Saturno-Neptuno, en países también como Colombia, que también tiene una conjunción Saturno-Neptuno, va a haber un proceso de revival. Por eso en Colombia pues vuelve a haber de nuevo guerrillas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un revival de todo aquello y de algún modo yo espero que a lo largo de los primeros meses del año que viene, ya con los últimos semanas, meses de conjunción de Saturno-Neptuno en Piscis, y ya su salida triunfal, finalmente su parto en Aries, ya en Aries comencemos a ver un camino hacia adelante, un nuevo sueño que nos dé forma, porque eso es Saturno-Neptuno, es el sueño que nos da forma, y los sueños son necesarios. Somos animales que sueñan y somos animales que quieren hacer realidad sus sueños. Los sueños son nuestra gran fuerza motriz, ¿no? Entonces necesitamos nuevos sueños. Los viejos sueños están quemados, están agotados, y por eso estamos sacando todas estas cosas en Colombia, en España, en Rusia, en todos estos países marcados por Saturno, Neptuno, ¿no? En cierta medida China también. De revivir, Rusia lo vemos, se quiere revivir la vieja gloria de los zares, el expansionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, luego os contaré en el capítulo de Chascarrillos, al final del vídeo, alguna cosita sobre personajes, ¿no? Bien, entonces, también tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que esta situación que estamos viendo ahora yo diría, es muy transitoria, en cierta medida es muy anómala, porque en mi libro ya lo menciono, estamos pasando a una era de aire, la era de Acuario, las conjunciones Saturno-Neptuno en signos de aire, sobre todo la primera en Acuario, que nos marca fuertemente, Plutón en Acuario, es decir, Géminis, Urano en Géminis, es decir, hay mucha energía de aire que ya nos saca de la vieja tierra de los sistemas, digamos, de acumulación de bienes taurinos, de estructuras y jerarquías muy patriarcales capricornianas, pero vemos todavía cómo seguimos viviendo los estertores del patriarcado. Si os dais cuenta, los países importantes, digamos, a nivel geopolítico, los países que marcan el paso a nivel geopolítico, que son Estados Unidos, China, Rusia, India. ¿Qué es lo que son? Son patriarcados. Si veis sus parlamentos, para empezar, son parlamentos, digamos, de aquella manera, son campos de nabos, no se ve una mujer, y las mujeres que se ven son mujeres sumisas, son mujeres decorativas plenamente, ¿no? Entonces, esto no puede durar. Todas estos figurones, Putin, Trump,
en fin, Sipín, todo esto no puede durar, no está en el espíritu de los tiempos. El espíritu de los tiempos es más acuariano, es más abierto, es más, yo diría, menos sexualizado, no es patriarcal, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo ya del año que viene vamos a ir a empezar a ver un relevo de todo esto, todo este viejo sistema patriarcal, lo estamos viendo, está colapsando. Muchas veces yo, cuando veo las ruinas de Gaza, me recuerdan a todas esas imágenes que yo todavía llegué a ver de pequeño, de ciudades arrasadas por los bombardeos en España, pueblos arrasados por los bombardeos, y en Europa todavía se veían imágenes de ciudades enteras que habían sido aplanadas por los bombardeos, ¿no? Y cuando veo a Palestina, lo que están haciendo los sionistas en Palestina, me recuerda mucho a eso, pero a nivel simbólico yo lo que leo ahí es el colapso de nuestra civilización occidental tal y como la conocemos. Hay un colapso total de la civilización occidental y esto, lo que está sucediendo en Palestina, es de algún modo la imagen gráfica, ¿no? Bueno, Saturno entró en Piscis, lo tendremos en Piscis hasta el 15 de febrero. Os estoy hablando cosas que ya están pasando todavía. Luego empezaría a hablaros de lo que tenemos por delante este mes de octubre. Tenemos a Saturno en Piscis hasta el 15 de febrero del 2026. Ahí ya entra muy rápido, raudo y veloz en Aries, y ya conjunta a finales de febrero con Neptuno, y ahí ya empezamos, yo pienso, realmente a un cambio de marea muy fuerte, un cambio en la dirección de las aguas muy fuerte, que se verá acelerado en abril del 2026 por la entrada de Urano en Géminis, ¿no? Pero hasta entonces estaremos un poquito así con aguas revueltas, que no sabemos si vamos, si volvemos, las cosas estarán muy, muy confusas, ¿no? Entonces, bueno, de momento, claro, lo que sucede es que ahora mismo lo que estamos viendo es una vuelta de Saturno a Piscis. Saturno en Piscis es interesante, ¿no? Porque Piscis es la pérdida, Saturno es el tiempo. Entonces, si os ponemos juntos, es la pérdida del tiempo, ¿no? Y yo el otro día, reflexionando, me di cuenta que hay dos proyectos en los que yo estoy personalmente implicado, que desde que entró Saturno en Piscis, de algún modo, es como si se hubieran empantanado, como si fueran por caminos absolutamente ocultos, flota, reflota, se vuelve a hundir, los dos proyectos. Y yo llegué a la conclusión de que aquellos dos proyectos habían sido una pérdida total de mi tiempo, y he estado, de hecho, a punto de abandonarlos, ¿no? Y ahora que vuelve a entrar ya Saturno por última vez en Piscis, me he dado cuenta de que realmente, claro, yo tenía que haber sacado aquellos proyectos de la escala temporal. No podía medirlos dentro del tiempo, no podía hacer hojas de ruta, que es algo muy saturnal con esos proyectos. Esos proyectos tenían una vida propia, una vida submarina, una vida muy sutil, con una sensibilidad muy especial, que estaban de algún modo esperando a una cierta madurez pisciana, ¿no? Y me di cuenta ahora, bueno, nunca es tarde, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco todavía estos meses, hasta el 15 de febrero, como todos estos proyectos, daos cuenta que Piscis es un signo de gestación. Entonces es muy interesante, porque hasta el 15 de febrero probablemente los que tengáis la misma sensación que yo, de que habéis tenido proyectos que se han quedado como hundidos en el océano, que no sabéis si van a salir o no van a salir y tal, veréis como ya en torno a estas fechas, sobre todo cuando Saturno entre directo, que cuando entra directo, os lo diré ahora, cuando Saturno entre directo, que entra directo, así mirar el 28 de noviembre, pues ahí sobre el 28 de noviembre muy probablemente ya empecemos a ver cómo las cosas asumen ya una cierta dirección, ¿no?
Entonces, bueno, todos los que tengáis un Capricornio, un Saturno potente en vuestras cartas, muy probablemente compartís esta sensación conmigo, ¿no? Y ya cuando hablaremos mucho de esto en el vídeo del 2026, que es la entrada de Saturno y Neptuno en Aries. Ahí ya vamos a pasar de esta ambigüedad pisciana a un espacio energético ariano en el que se van a mover Saturno y Neptuno. Y Aries te dice claramente, estás conmigo o estás contra mí. Para Aries no hay grises, ¿no? Estás conmigo, eres mi hermano o mi hermana de armas y estamos aquí hombro con hombro, la lanza en ristre, la espalda en el cinto y vamos a por ellos, es básicamente, o estás enfrente y entonces voy a por ti. Entonces ahí va a haber, se nos va a acabar toda esta ambigüedad, todo esto de estas declaraciones ambiguas que hacen ahora a los políticos para, por ejemplo, no condenar el genocidio, no llamar genocidio al genocidio y todo esto. Esto ya en febrero del año que viene, esto se va a acabar. Ahí van a, de algún modo, sobre todo porque daos cuenta que está habiendo, fijaros que muchas veces yo os he comentado los paralelos de una forma un poco metafórica, ¿no? Que había tan llamativos entre Estados Unidos y Argentina con la Alemania nazi y la Italia fascista, ¿no? Claro, estamos viviendo periodos históricos que resuenan mucho, ya os lo he explicado muchas veces, Urano en la misma posición, finales de Tauro, comienzos de Géminis, Plutón en oposición al Plutón de aquella época, que estaba saliendo de Cáncer y entrando en Leo, Neptuno en oposición al Neptuno de aquella época, que estaba saliendo de Virgo y entrando en Libra. ¿Os dais cuenta? Hay una resonancia brutal con aquellos años de la pre-Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y la post-guerra, ¿no? Y yo os había comentado un poco, pues esto, ¿no? Esto que es muy llamativo, ¿no? Un líder de origen alemán, nazi, en Estados Unidos, un líder de origen italiano, aunque sea argentino, pero sus orígenes son italianos, también, digamos, alguien que ha perdido la cabeza con ínfulas fascistas, militaristas, negacionistas de los crímenes de los militares y todo este tipo de cosas, ¿no? Y de algún modo el otro día no me sorprendía, pero vamos, la noticia de esta guerra abierta, ¿no? De Trump, del régimen nazi de Estados Unidos, para acabar ya con cualquier tipo de libertad de prensa, libertad de expresión, ¿no? Y me recordó un fenómeno del gobierno de los nazis en Alemania, que es, lo tengo aquí escrito, no he escrito Katy, que le da al alemán, es Gleichschaltung, que en alemán significa básicamente uniformización, que fue un proceso de uniformización cultural que llevan a cabo los nazis en 1935. Que habréis visto fotos de grupos de nazis quemando libros. Esto se ha visto en Florida. Un estado muy republicano, ¿no? Gente quemando libros ya prohibidos, y ahora, pues sí, el hecho de que pues, de alguna manera se amenaza a cómicos, a periodistas que no son afines al régimen, ¿no? Entonces, bueno, claro, no es exactamente lo mismo, pero vemos que hay unos paralelos muy, muy escalofriantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí os estoy comentando todo esto un poco para crear contexto y también algo que es muy significativo, ¿no? Que estamos viviendo un genocidio, pero es que es un genocidio muy especial,
porque es un genocidio que se centra en el asesinato de niños. Casi que la mitad de las víctimas, de los asesinados por Israel en Palestina, son niños, un 47% de niños, ¿no? Y se ve que es algo buscado, ¿no? Se bombardean escuelas, hospitales, centros de atención, de recogida de víveres, bloques de ayuda médica, etcétera, etcétera, ¿no? Y daos cuenta de una cosa muy interesante, y es que el asesinato de niños es el último de los tabúes, es el tabú máximo, el tabú por excelencia, ¿no? Hay muchos tabúes, ¿no? El incesto es un tabú, el no comer carne de cerdo para ciertas religiones es un tabú, pronunciar ciertas palabras es un tabú, ¿no? Y muchos de estos tabúes incluso tienen, yo diría, una base científica muchas veces, ¿no? El incesto, porque es de alguna manera puede facilitar la acumulación de taras y de enfermedades de tipo genético o de, digamos, debilidades genéticas, ¿no? El comer carne de cerdo, si no está refrigerado en climas muy cálidos, también puede ser problemático, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, es decir, que los tabúes son mecanismos de control, son límites muy saturnales, son límites que uno no debe de pasar. Y dentro de la lista de tabúes que tenemos, uno que no es cultural, que está compartido por todos los seres humanos de todo el planeta, es el no matar niños. Yo creo que esto es obvio, no lo tengo que explicar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los niños son nuestro futuro, los niños no pueden defenderse, los niños necesitan del cariño y la protección de los adultos, no que los maten, ¿no? Entonces, y además todo está sucediendo de una manera muy acuariana, con cámaras de televisión. Israel parece que de alguna manera está interesado en que esto se sepa, que la gente sepa al nivel de degradación moral, de crueldad al que han llegado, ¿no? Y yo creo que hay un mensaje aquí, ¿no? Es decir, hemos roto ya el último sello que cerraba la puerta del infierno. Pues los mismos militares israelíes dicen, no, se van a abrir las puertas del infierno. Ellos mismos utilizan un lenguaje altamente, yo diría, simbólico, pero muy realista, ¿no? Al romperse este último tabú, es el último sello, y aquí ya las puertas del infierno están abiertas. Se abre la caja de Pandora con todas sus consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos roto un tabú, que es un límite que debe ser infranqueable, y que este límite, ¿qué es lo que hacía? Mantenía una estructura social. Mantenía básicamente, tal y como yo lo veo, la cultura occidental, ¿no? Entonces, por eso os digo que de algún modo estamos viviendo el colapso de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque ya hemos liberado el último sello que contenía a los demonios que son nuestros propios demonios interiores, culturales, psicológicos, ¿no? Es decir, las ruinas de Gaza son las ruinas de nuestro sistema ético. Es el punto cero de bajeza moral, ¿no? Entonces, con Neptuno, Saturno en Aries, y anotad mis palabras porque lo veremos el año que viene, ya no podremos escondernos en la ambigüedad pisciana. Vamos a pasar al modo combate, es conmigo o contra mí, ¿no? Es así de claro. Entonces, Neptuno vuelve a Piscis el 23 de octubre y luego sale de Piscis, entra directo, os voy a decir ahora, Neptuno. ¿Dónde estás, Neptuno? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre, ¿no? Entonces, ya a partir del 10 de diciembre, con Neptuno directo, Saturno directo, ya vamos a empezar a ver cómo, antes de incluso de que entren en Aries, de cómo entramos ya en un nuevo tempo, y cuando entren en Aries, lo comentaremos mucho en el vídeo del 2026, como ya vamos a tener que, es el momento del gran sí o del gran no, vamos a tener que decir con quién estamos. ¿De acuerdo? Bueno, también os quería hablar de eso de Plutón en Acuario y la rebelión de las masas.
parafraseando a Ortega y Gasset, pero es una rebelión de las masas periféricas. Lo vemos, como os he dicho antes, en Nepal, también en Indonesia, pues la crisis en Francia. Fijaros el paralelo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, el nacimiento de la nación francesa, moderna, tal y como la conocemos, laica, con este increíblemente sugerente lema, ¿no?, de liberté, égalité, fraternité, ¿no?, la libertad, igualdad, fraternidad. No hay nada más acuariano que el lema de la Revolución Francesa. Pero vemos cómo está Francia ahora, ¿no? Estas manifestaciones que han sucedido, que su eslogan, su divisa era bloquons tout, bloqueemos todo, paremos todo, ¿no? Y es muy interesante porque paremos todo, ¿no? De alguna manera es una queja generalizada, es un malestar, todo me duele, está todo mal, ¿no? Necesitamos una revisión total, absoluta, radical de todo, ¿no? Y bien, vemos también eso, como Brasil condena a Bolsonaro, y es lo que os decía, ¿no? Se empieza ya a oír caer la guillotina. Van a ir con Plutón en Acuario, tenemos 20 años todavía por delante, pero vamos a ir viendo actores guillotinados, presidentes guillotinados, simbólicamente, y esto ya no es la Revolución Francesa, pero de alguna manera tal. O vemos, por ejemplo, el asesinato de este político de extrema derecha en Estados Unidos, ¿no? Cómo es interesante ver que de nuevo, ¿os acordáis de aquel otro caso del directivo de estas empresas buitre de seguros en Estados Unidos, estas empresas que te dejan morir si no has pagado tus cuotas y cosas de estas, ¿no? Absolutamente explotadoras, ¿no? El sistema de salud americano que funciona en base a este sistema de explotación vampírica, ¿no? Y este chaval, pues, que mató a este directivo, y ahora este otro, pues, que ha matado al hombre este de extrema derecha, ¿no? Y es interesante, no voy a entrar porque los conocéis de sobra, sabéis qué hacía esta gente, lo que han dicho, todo esto, yo creo que no necesitan comentario, pero vemos de nuevo lo que os comenté con el primer caso, ¿no? Como son casos, es muy acuariano, es decir, no hay una organización capricorniana con células secretas, o sea, capricorniana, plutoniana, escorpiónica, con células secretas que se pasan mensajes codificados y que tienen estructuras jerárquicas y todo eso, ¿no? Claro, eso les hace muy vulnerables porque los servicios secretos de los estados pueden infiltrarlos, pueden decriptar, descodificar sus mensajes y finalmente capturarlos y eliminarlos, ¿no? Pero estos chicos no formaban parte de ninguna organización de tipo capricorniano, formaban parte de una organización acuariana. Es decir, que ellos vivían de alguna manera enchufados a la nube, y esa era su organización. Y claro, esto es indetectable, es muy difícil, y además eran de buena familia, entre comillas, de papás de derechas, ¿no? Republicanos de toda la vida y todo esto, ¿no? Entonces, aquí ya vemos cómo de algún modo el sistema está pillado a contrapié. No pueden hacer nada para capturar a esta gente antes de que ataquen, ¿no? Porque, claro, son los hijos, además, son sus hijos, son sus propios hijos, ¿no? Que empiezan a sentir un asqueo profundo, ¿no? Esto lo declaraba el chico este que mató al político de extrema derecha, ¿no? Que estaba ya asqueado del nivel de odio y de violencia, ¿no? que ponía este hombre en marcha, ¿no? en la sociedad americana, ¿no? Y de algún modo, si tú los ves incluso físicamente, a mí me recuerdan mucho al arquetipo de Ganímedes, que es el arquetipo de Acuario, es el copero de los dioses, ¿no? Jóvenes, efebos, de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, y vemos también algo de los que os hablo mucho aquí, pero que yo cuando escribí este libro, de algún modo, yo diría que no me podía hacer ni idea de hasta qué punto era literal
las cosas que yo describía ahí, porque yo hablaba, sí, que hay una posibilidad de guerra civil en Estados Unidos, pero claro, esto lo escribí hace más de 2 años, todavía con Biden y compañía, ¿no? Y hoy en día ya, eso es la entrada de Neptuno en Aries, ¿no? Que coincide con el inicio de la Guerra Civil Americana, y vemos que justo hay la guerra tarifaria, aduanera, de aranceles de Trump comienza justo con la entrada de Neptuno en Aries, la primera entrada, y cómo además este Urano en Géminis resuena con el Urano en Géminis de Estados Unidos, porque la guerra civil de Estados Unidos sucede cuando entra Neptuno en Aries y al mismo tiempo Urano estaba en su retorno, estaba en el grado 9 o 10 de Géminis. Y esto no es exactamente la misma situación, pero es muy similar, y de hecho la vamos a ver dentro de 2 años, en el 27-28, no, en el 27, creo, si no me equivoco, 27-28, veremos ya, os lo he comentado también en varios vídeos, este retorno de Urano, es decir, que Estados Unidos está ya, obviamente, nadie duda de esto, es algo que yo había comentado también y nadie se lo quería, y si queréis que os diga la verdad, yo tampoco me lo terminaba de creer, pero ahora me estoy dando cuenta que es cierto, se están evolucionando hacia un sistema autoritario de tipo nazi, étnico-religioso, y combinan un poco, yo diría, rasgos de cuando entran en guerra, que es Urano en Géminis, su retorno de Urano, que Estados Unidos entra en guerra sistemáticamente desde que fue creado. De hecho, se crea con una guerra contra los ingleses, luego tienen su guerra civil, luego tienen la Segunda Guerra Mundial, es decir, los 3 tránsitos de Urano de Estados Unidos, los 3 retornos que ha habido hasta ahora, los 3 ha habido guerra, y ahora llegamos al 4, ha habido guerra o civil o con otra gente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, en España también, en Colombia, también hay un ambiente de guerra civilista muy fuerte, pero no es por Urano, es por Neptuno, Saturno también, ¿no? Entonces, y os quería mencionar también, hablando de Plutón en Acuario, salto de una cosa a otra, pero bueno, Plutón en Acuario, de hecho lo comento en mi libro, Plutón extrae, manifiesta, objetiviza, saca a la superficie el veneno de cada signo, ¿de acuerdo? Y el veneno de Acuario, pues es, entre otras cosas, son las redes sociales, ¿no? Y justo el otro día leo y oigo en la radio a los autores de un informe del Parlamento francés, un informe oficial del Parlamento francés, nada sospechoso de ser peligrosos marxistas-leninistas. Hacen un informe sobre TikTok, y básicamente ellos lo que dicen, traduciendo literalmente, dicen que es un océano de basura, que es una aplicación venenosa. Lo describen con estas palabras en francés, claro. Y esto es algo de lo que yo os hablo 500.000 veces, ¿no? Y de hecho ellos abogan por la supresión de TikTok o su limitación extrema, ¿no? Y igual que TikTok, podríamos hablar de todas las demás redes, ¿no? Porque los algoritmos de las demás redes son absolutamente crematísticos, van a hacer dinero, y también todos tienen una agenda política, porque estas redes son propiedad de ya sabéis quién, ya sabéis qué poderoso grupo financiero político que se dedica también a asesinar niños por ahí, no como los que decían que Biden y compañía asesinaban, no, asesinaban decenas de miles de niños a la vista de todo el mundo. Pues todos estos grupos están en manos de capitalistas ligados a este movimiento, ¿no? Entonces, no solamente van a hacer dinero y a
engancharnos, como a crear adicción, sino también a propagar, y esto lo vemos en YouTube, por ejemplo, toda la gente que denuncia el genocidio han sido castigados, sobre todo en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón no pueden ni pronunciar la palabra, les cierran el canal, ¿no? Entonces, con Plutón en Acuario vamos a ir viendo un poco, todo esto va a ir saliendo a la superficie, ¿no? Pero bueno, Plutón en Acuario también nos habla, daos cuenta que cuando yo os decía, se han abierto las puertas del infierno, ¿no? Esto no es una bella metáfora, esto es una realidad, porque ¿qué significan las puertas del infierno? ¿Qué significa que salgan todos estos demonios, ¿no? Pues es básicamente los tres transpersonales, aquí los tenemos, que andan tomados de la mano, un pequeño gran trígono, además reforzados por Saturno, y cada pocos días, pues, pasa un planeta formando aspecto con ellos, cerrando la cometa o activándolos de una u otra manera. Y claro, los tres en este aspecto que va a durar, que ya lleva unos 2 años y que va a durar unos 3 años más, en ese aspecto tan potente, tan fluido para ellos, porque vemos así y decimos, ¡ay, qué aspecto tan bonito! Un trígono, 2 estiles, pero esto es, de alguna manera, es fluido para que ellos actúen, incluida su sombra. Es de alguna manera, es como si estuviésemos celebrando una fiesta de cumpleaños, todo muy organizadito, muy bien, muy jupiteriano, saturnal, etcétera, etcétera, y de repente entrasen una banda de gángsters y se invitasen a todo y a todos, ¿no? en la casa. Y esto es lo que sucede, ¿no? Teníamos la casita tan bien organizada y tal, y de repente entran los gángsters y se hacen con ella, con la gente y con los bienes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay un malestar universal. Hay esta sensación de, lo que os decía antes, de hemos abierto las puertas del infierno, ¿no? Vemos como este malestar en Francia, en el Reino Unido, un autoritarismo creciente también en el Reino Unido. La extrema derecha triplica sus votos en Alemania. En España ya ni hablemos, ¿no? Y de Estados Unidos mejor no hablar, de Argentina tampoco, ¿no? Entonces, bueno, luego contaré algún chascarrillo de Milei y de más gente al final del vídeo, ¿no? Bien, ya entramos, fijaros, 46 minutos, pero como os he dicho, que todo es política, hay que hablar de astrología y de política, porque la astrología es política, sobre todo la astrología mundial, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de octubre, ¿no? De la primera mitad. Luego, en el segundo vídeo que haga ya en torno a mediados de octubre, ya os comentaré la segunda mitad de octubre. Pero, ¿qué tenemos así de importante? Primero, tenemos mañana, hoy es 23, mañana ya tenemos el 24 de septiembre la cuadratura exacta entre Marte y Plutón. Os voy a hablar ahora de ello. Luego, el 7 de octubre tenemos una luna llena en Aries, y que coincide con los atentados de Hamas hace 3 años. Hace 2 años, en el 2023, ni más ni menos, hablaremos de esto también. El 8 entra Mercurio en Escorpio, el 14 Venus ingresa en Libra, Plutón entra directo, o sea que nos quedan unos días muy, muy movidos por delante también. Y luego recordemos que tenemos el eje lunar entre Piscis y Virgo. ¿Qué significa esto? Es muy interesante, ¿no? Ver cómo este eje Piscis-Virgo, que va a permanecer ahí entre Piscis y Virgo hasta mediados del 2026, nos habla de un periodo de aprendizaje colectivo, un periodo de 18 meses de aprendizaje colectivo, en el que vamos a tener que integrar la sensibilidad espiritual, la compasión, la empatía universal del nodo norte en Piscis,
con lo pragmático, con el discernimiento, con la discriminación. Es decir, vamos a tener que ser de alguna manera, yo diría, y se ve ahora mismo, ¿no? Con lo que está sucediendo con Palestina, vamos a tener que abrirnos espiritualmente y emocionalmente a lo que está sucediendo allí, aceptarlo, no aceptar lo que hacen, pero aceptar que está sucediendo eso, y no decir, no, es política, no me hables de eso, no quiero saber de eso, no, la política, no quiero saber nada, no, porque quien mata a niños palestinos puede matar a nuestros hijos también. Quien ha roto ese sello, ese último tabú, no tiene ningún problema para hacerlo con ningún otro niño, ¿no? Es decir, tenemos que abrirnos a eso y al mismo tiempo empezar a, de alguna manera, gestionar todo eso desde el discernimiento y desde el pragmatismo, ¿no? Esto es lo que nos está pidiendo este eje Piscis Virgo, yo creo que de una manera muy clara, ¿no? con lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo lo primero, el 24 de septiembre, mañana, estoy grabando esto la noche del 23 de septiembre, es ya, la luna está mañana ya conjunta a Marte, atentos porque es una configuración muy potente, a Marte en Escorpio, Marte aquí en Escorpio, la luna va a estar mañana 24 aquí, conjunta con Marte, y en cuadratura exacta a Plutón. Y de hecho ya se está manifestando. Es lo que os he dicho antes, ¿no? Los ataques con drones, aeropuertos, pero básicamente yo pienso que el día de mañana y el 25 de septiembre, estos días, y hoy también, vamos a asistir a la muerte de algo muy personal, muy visceral. De alguna manera se nos va a pedir que dejemos morir, dejemos ir, de forma incluso violenta, algo que nos es muy querido, que tenemos un apego muy visceral, por el bien de la comunidad, del colectivo, que es Plutón en Acuario, ¿no? Nos van a exigir que una muerte violenta, arrancando el corazón de algo muy íntimo. Daos cuenta también que Marte es cortar con algo. Los tránsitos de Marte es la espada, es el puñal, es la piedra que te sacude, ¿no? Es el golpe, es el impacto. Entonces también va a ser cortar con algo que consideramos profundamente nuestro, ese Marte en Escorpio. Es hacerse autocirugía, es abrirse a uno mismo y sacarse algo de dentro, ¿no? Y a nivel mundial, pues sí pueden ser agresiones, Marte con drones, ciberataques, Plutón en Acuario, subrepticios, sin bandera, con Escorpio, ¿no? Pero atentos, 24, 25, 26, hoy 23 todavía. Bien, entonces, bueno, si ya entramos en esta semana siguiente, ya lo que vamos a tener, o sea, los primeros días de octubre, vamos a vivir este tironeo, esta energía lo tenemos aquí, ¿no? De el Sol en Libra, la Luna en Aries, ¿no? En torno al 6, 7, 8 de octubre, ¿no? La tensión entre el impulso de independencia y la necesidad de negociación, de tener en cuenta al otro, la necesidad de honrar nuestra propia identidad, al mismo tiempo dentro de un marco de relaciones cercanas, de alianzas. Es decir, tengo que vivir en relación, tengo que vivir en alianza con otras personas, no hay otra. Como os he dicho antes, todo es política, y política viene de polis, y polis es ciudad, y ciudades vivimos juntos, de algún modo, ¿no? Pero, de algún modo, también honrando nuestra identidad, ¿no? Entonces, también tener en cuenta el 6 de octubre entra Mercurio en Escorpio, ¿no? Aquí vemos la carta del 7, pero vemos que ya Mercurio
ha entrado en Escorpio, Mercurio en cuadratura con Plutón, atentos, y además Mercurio va a ir acercándose también mucho los próximos días, a partir del 6 de octubre, a Marte, y va a estar prácticamente en conjunción con Marte casi que hasta finales de mes. Y claro, Mercurio, Marte en Escorpio es el indago, investigo, saco secretos, y sobre todo estos días en torno al 5, 6, 7, 8, etcétera, con Mercurio cuadratura a Plutón. Ahí vamos a ver secretos revelados, escándalos financieros, sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, en fin, hoy leía, ¿no?, en la prensa que se ha denunciado al padre de Elon Musk por haber abusado de 5 de sus hijos, ¿no? Y esto sí que tiene mucho que ver también con Marte entrando en Escorpio, en cuadratura con Plutón, ¿no? Esto nos revela algo que ya sabemos, que los abusadores, Trump, Milei, Putin, Elon Musk y compañía, han sido niños abusados. Casi todos ellos, casi que sin excepción, ¿no? Entonces, bueno, también, claro, esta luna llena en Aries, de algún modo nos va a empujar a la franqueza. Aries es un signo que te dice lo que te tiene que decir, no se corta un pelo, va, y te lo dice, ¿no? No tiene este sentido de vergüenza ajena, ¿no?, o de vergüenza propia. Entonces va a haber un clima emocional muy candente, muy combativo en torno a esta luna llena, ya os digo 5, 6, 7, 8, 9 más o menos de octubre. Va a haber una especie de urgencia muy ariana por saber la verdad, por mostrar las cosas a las claras. Va a haber un clima emocional colectivo muy combativo, porque la luna nos habla del clima emocional, ¿no? Y en Aries, una luna en Aries va a ser combativa, ¿no? Entonces, bueno, y además el regente de Aries, Marte, que va a estar esos días, pues lo vemos en cuadratura todavía con Plutón, en Escorpio, es decir, removiendo verdaderamente cosas muy ocultas, muy profundas, muy transformadoras, ¿no? Entonces va a haber, claro, con la luna en Aries hay siempre estas demandas de soberanía, o estas acciones unilaterales muchas veces bruscas, ¿no? Aries es yo echo para adelante y el que venga detrás que arree, ¿no? Si queréis me seguís, y si no me da igual, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a obligar también al Sol en Libra a ir reequilibrando estas cosas, porque va a haber alteraciones de equilibrios. Siempre que hay un planeta en Aries se alteran los equilibrios. El equilibrio es Libra, y Aries está precisamente para alterar, para darle patadas en las pelotas a Libra, para decir, mira, tus equilibrios, ¿sabes qué? Me los paso por aquí, ¿no? Entonces Aries va rompiendo equilibrios y Libra dice, pues tengo que hacerlo, que es fantástico, ¿no? Porque es esa complementariedad Aries-Libra, es rompo equilibrios, rehago equilibrios, rompo equilibrios, rehago equilibrios, ¿no? Porque es como funcionamos normalmente en nuestras vidas personales también, ¿no? En nuestras relaciones con parejas y con amigos y socios y todo esto, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más cosas? Bueno, claro, sí, el 13 de octubre... El 13 de octubre entra Venus en Libra, y además entra, lo vamos a ver, hablaremos en el próximo vídeo, pero ya Venus habrá recorrido Virgo y entrará en Libra y formará una cometa de nuevo con los 3 transpersonales y con Saturno, ¿no? Entonces ahí es probable que esta Venus en Libra fuerce de algún modo, porque el planeta que está en Libra es la niña que está guiando a la cometa, ¿no? El planeta que está aquí, que está en esta zona,
en esta zona de aquí, que es la oposición a Saturno-Neptuno, pues es la niña que está en la playa y que está guiando la cometa, ¿no? Entonces, claro, esa niña va a ser Venus en Libra, ¿no? Y de algún modo puede haber durante estos días, en torno al 13, 14, etcétera, de octubre, intentos de decir, oye, vamos a negociar, ¿no? Vamos a ver si podemos calmar, si podemos pacificar un poco todo esto, ¿no? O sea, ahí va a ser interesante porque va a haber un movimiento muy fuerte de decir, oye, vamos a ir calmando el juego, ¿no? De acuerdo, y estará todavía el Sol en Libra, o sea que va a haber mucha energía de Libra, decir, no, vamos a, chicos, vamos a ser maduros, vamos a dialogar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, el mismo día, creo que el 13 de octubre, el 13 o el 14, pero por ahí, ¿no? Plutón estaciona directo. Plutón habrá estado, además, cuidado, ¿no? Porque ya sabéis que cuando los transpersonales están estacionarios, estos días del 12, 13, 14, que está estacionario porque parece que no se mueve, y luego ya el 13, 14 empieza a estar directo, los planetas transpersonales tienen una fuerza enorme, brutal, porque están cambiando de dirección y eso hace como un enorme momento sísmico de cambio de dirección de masas tectónicas, magmáticas, ¿no? Y ahí vamos a ver Plutón ya directo en Acuario, tras varios meses retrógrado, y además que va a estar en cuadratura todavía con Mercurio, sobre todo, claro, Plutón que rige Escorpio y va a estar en Mercurio y Marte conjuntos, atentos, conjuntos en Escorpio, va a ser un momento muy plutoniano, escorpiónico, de vamos a realmente todo este descontento brutal, fundamental, esencial que sentimos como humanidad, todo este veneno, vamos a irlo moviendo. Entonces se va a empezar este cambio plutoniano a manifestarse de forma mucho más directa, mucho más concreta en la sociedad. Vamos a sentir una intensidad especial en el aire, además está en Acuario, en el aire en general, en la atmósfera que nos rodea, ¿no? Va a haber una especie de calma tensa que sabemos que en cualquier momento va a saltar por los aires. Es de estos momentos, entonces, que sentimos que se puede cortar el aire, y esta calma tensa, y decimos, ¿cuándo va a saltar esto, no? Entonces, sobre todo los que tenemos un Plutón fuerte, una casa 8 fuerte, un Escorpio fuerte, ahí en torno al 14 vamos a sentir esta enorme presión psicológica, colectiva, puede haber momentos de catarsis emocional, de realmente de volcado emocional fortísimo, o eventos de tipo destino, ¿no? Plutonianos, ¿no? De presenciar cosas, yo diría, con un punto traumático, ¿no? Presenciar la inevitabilidad de la muerte, este tipo de cosas, la inevitabilidad también de la desaparición de cierto tipo de relaciones, de bienes, de posesiones. Plutón actuando, y sobre todo desde Acuario, ¿no? A nivel ya muy, muy colectivo, ¿no? Entonces no olvidemos que Plutón se encuentra en los primeros grados de Acuario, y Acuario pues rige lo que es las revoluciones sociales, la innovación tecnológica, lo colectivo, las nuevas visiones sociales, la Revolución Francesa, que es, yo diría, un caso de estudio fantástico, ¿no? Para estudiar qué es Plutón en Acuario, basta con estudiar lo que sucedió en los años previos a la Revolución Francesa, ¿no? El enorme descontento perfectamente justificado por los abusos que las oligarquías del momento, que eran la nobleza y los reyes y el clero, ejercían contra campesinos y burgueses, y de ahí que esta revolución fuera tan violenta y que luego fuera tan difícil de parar. Fue muy difícil de parar la Revolución Francesa. Ya se dieron a guillotinar y fue muy difícil parar aquello. Tuvieron los años del terror, donde se guillotinó
asesinaba a todo bicho viviente, ¿no? Entonces, pero claro, todo aquello surge de una enorme malestar social y es que estamos viéndolo hoy en día, ¿no? Malestar social generalizado en Francia, en Inglaterra, en España, quizás con menos violencia que en otros países, pero igualmente, por no hablar ya de Oriente Medio, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a hablar también, es muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que Plutón en Acuario también va a hacer, sobre todo cuando entre directo, va a ser un cuestionamiento de la tecnología. Yo creo que vamos a ir viendo, sobre todo a partir de este 14 de octubre, cuando entre directo Plutón, un cuestionamiento, entre otras cosas, de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, tal y como la estamos conociendo ahora mismo, es más de lo mismo. Es una herramienta potentísima en manos de 4 o 3 personas a nivel mundial, de las grandes los grandes señores del mundo tecnofeudal, de las oligarquías tecnológicas, que son, como os he dicho, son 3 o 4 señores, que realmente nosotros les importamos un carajo. La gente, ellos no nos necesitan, ellos no necesitan a la gente. Son enfermos mentales que lo único que quieren es tenerlo todo, ¿no? Es esa sensación de poder, de dominio absoluto, ¿no? Y de ser inmensamente, yo diría, obscenamente ricos, ¿no? Entonces, y por eso estamos viendo que la inteligencia artificial se está utilizando para cosas completamente antisociales, ¿no? Directamente para reemplazar gente, no para ayudar a la gente, sino para reemplazar a la gente. Pero claro, eso está cortando por lo sano estructuras sociales, redes sociales, ¿no? Si tú cuando llamas pidiendo ayuda porque no te funciona el ascensor o te dejó de funcionar la lavadora o necesitas una urgencia o cualquier cosa y te ponen con una inteligencia artificial, que es lo que está empezando a suceder, te sientes profundamente frustrado. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial primero no te va a entender y aunque te entienda, en ningún momento va a ser empática contigo. No tiene ni idea de lo que te está sucediendo. Otro ser humano puede hacerse cargo de lo que te está sucediendo. Una inteligencia artificial nunca podrá hacerlo. Pero eso les da igual, porque poniendo ahí una inteligencia artificial se han cargado un puesto o varios o miles puestos de trabajo y ganan más dinero, que es lo que finalmente cuenta para ellos. No el cómo tú estés, ni el cómo tú te sientas, ni el servicio que tú obtengas, ¿no? Entonces, todo esto, la inteligencia artificial y muchas otras innovaciones tecnológicas, las redes, lo que hemos visto antes de TikTok, YouTube, todo lo demás, va a empezar a haber un cuestionamiento muy, muy radical, va a empezar a haber hacks masivos, va a empezar a haber movimientos sociales que van a contestar todo esto y de alguna manera va a haber un empuje muy fuerte para un cambio de paradigma, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, por centrarnos en ese tema, per se es algo que puede ser fantástico siempre que esté diseñada con la idea final de mejorar nuestras vidas, facilitar nuestras vidas, no acabar con nuestras redes de contacto social, no acabar con nuestros puestos de trabajo, con nuestras formas de ganarnos la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo, igual que finales del siglo XVIII vivimos una auténtica revolución científica, aquí la vamos a vivir también, pero vamos a vivir también una revolución social que va a cuestionar el cómo se está llevando a cabo esa revolución científica, ¿no? Bien, bueno, comentaros ya estos últimos días de la primera quincena de Marte y de la primera quincena de octubre, con Marte, Mercurio conjuntando en Escorpio. Esperar, que tenía por aquí en algún lugar apuntado, creo que sí, no lo veo, lo he visto por algún sitio, pero creo que la conjunción exacta de Marte y Mercurio
Marte y Mercurio se nos da aquí efectivamente hacia finales, hacia el veintitantos, 23, 24 de octubre, pero ya estarán técnicamente en conjunción a partir del 11, 12, 13 de octubre. Entonces, claro, esta conjunción, de la que hablaremos en el próximo vídeo, pues ahí va a haber un enorme, digamos, meto el dedo dentro de la herida, investigo los circuitos secretos, los escándalos financieros, sexuales, va a haber una enorme cirugía. Escorpio tiene mucho que ver con la cirugía, ¿no? Entonces, una cirugía psicológica, va a haber un deseo con Marte, Mercurio, la segunda mitad, sobre todo la segunda mitad de octubre, de llegar al fondo de las cosas, de resolver lo que duele. Puede ser muy terapéutico, al modo escorpiónico, ¿no? Puede ser un catalizador psíquico. Podemos obsesionarnos mucho también con las cosas. Cuidado los que tengáis planetas en torno a entre el 15 y el 30 de Escorpio, ¿no? Porque hay entre, yo diría, el 10 y el 30 de Escorpio y el 29 de Escorpio. Se nos va a mover mucho el piso, ¿no? Entre el 10 y el 29 de Tauro también, lógicamente, ¿no? Se nos va a mover mucho el piso porque va a haber este deseo de llegar al fondo de las cosas, de resolver lo que duele, pero también si se maneja con poca delicadeza puede dar lugar a un sarcasmo hiriente, a una cierta paranoia, a conflictos verbales, a dinámicas destructivas de vindicación, de venganza, de acusación, incluso a veces de manipulación vengativa y cosas de estas, ¿no? Entonces yo creo que hay que utilizar la vibración elevada, ¿no? de Escorpio y tener conversaciones honestas, sanadoras, ¿no? Mercurio en Escorpio puede ser muy bueno para decir, no, cuéntame lo que te pasa, de verdad, venga, vacía tu estómago, ¿no? Vacía tu alma y tal, cuéntame toda la negrura, déjala salir, ¿no? Incluso agitando un poquito a la persona, casi que de forma perentoria, ¿no? Con ese Marte le va a decir, venga, se acabó. No. O sea, puede ser muy terapéutico, pero también cuidado, ¿no? Puede ser, bueno, va a haber una enorme cantidad de energía emocional que va a irrumpir, sobre todo, bueno, ya en torno a este fin de semana con la luna en Cáncer, el 12, 13, 14, cuando esté la luna en Cáncer, ahí puede haber ya una cierta, digamos, dulcificación de todo esto, ¿no? Bien, pero bueno, ya os digo, en torno al 14 puede ser un momento bisagra por toda esta concatenación de cosas, ¿no? Plutón que entra directo, Mercurio y Marte que empiezan a entrar en conjunción, además van a ir entrando en conjunción y formando un trígono con Júpiter y más tarde con Saturno. Lo veremos en el próximo vídeo, un gran trígono con Mercurio, Marte, Saturno y Júpiter, ¿no? Mucha agua, una enorme cantidad de emoción que se va de alguna manera a poner en marcha, se va a poner en funcionamiento, ¿no? Que puede ser increíblemente productivo y fértil, ¿no? Como es el agua nos permite expresar cosas que de otra manera serían inexpresables, porque el agua va mucho más allá que el aire. El aire, parece ser que el aire se expresa muy bien, maneja muy bien las ideas, los conceptos, las palabras, pero a veces las ideas, los conceptos, las palabras no expresan nuestras emociones. Necesitamos recurrir al lenguaje del agua. Nunca mejor dicho, ¿no? Para poder de algún modo dejar que fluya nuestra energía emocional, que es la más sutil, es la más poderosa de todas nuestras energías. Atentos a esto, ¿no? Entonces, bueno, pero puede haber un enorme poder también regenerador.
puede haber llanto y crujir de dientes, pero también un enorme poder regenerador con todo este agua implicada. Ya os digo, hablaremos en el próximo vídeo de esto, va a ser uno de los temas centrales del próximo vídeo, ¿no? Entonces se va a ir formando una especie de crisol alquímico a partir del 14, con Plutón directo y todo esto, que nos va a llevar a cambios emocionales muy, muy fuertes, muy interesantes, a expresión emocional de nuestra energía, ¿no? Bueno, chascarrillos, ¿no? Chascarrillos, bueno, seguimos lo que os había dicho antes, ¿no? Trump se va a ver cada vez más y más enfrentado a Saturno en cuadratura con su Sol Urano, hago lo que me da la gana, hago lo que quiero, y mi palabra es la ley, ¿no? Se va a ver enfrentado a esto con Saturno en cuadratura. Entonces vamos a verle un poco rabiando porque no le salen las cosas como él quisiera. Y ahí es donde vamos a ver, va a ser interesante, porque su tendencia es, ya lo hemos visto, es dar un golpe de estado, decir, haz esto, detener a todos, echárseles a todos, o sea, son un poco paranoias de enfermo mental, ¿no? Pero, claro, la realidad es tozuda y muchas de las cosas que quiere hacer no podrá hacerlas, y hay que ver un poco cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Hablando de otro loco, Milei, es muy interesante cómo este stellium de Plutón, Urano, Marte, al final de Virgo, comienzo de Libra, en su casa 3, que está muy relacionado con su violencia verbal, ¿no? Su extrema agresividad verbal, y también con su, digamos, la casa 3 también es cómo funciona tu mente, ¿no? Cómo su mente es de alguna manera una bomba de relojería, ¿no? Y claro, porque él está viviendo la oposición de Saturno-Neptuno a todo eso. Ya hablamos eso del lío, de las mordidas, las coimas de su hermana. Claro, Neptuno también es eso, ¿no? Los fraudes, los engaños, todo esto, ¿no? La casa 3 son también los hermanos, ¿no? Pero es interesante, os quería hablar, pues esto ya os lo dije en el vídeo anterior, es que le va muy mal, es decir, está... aparte de los temas de corrupción, hay ahora una pérdida enorme de confianza de los mercados. La bolsa argentina es la que peor se ha portado del mundo. En 2025 el dólar sigue disparado totalmente con respecto al peso, y esto no va a hacer más que complicarse, pero es muy interesante ver cómo Estados Unidos ha salido rápidamente a la defensa de Milei, ¿no? Y esto me recuerda a un episodio muy interesante de la Segunda Guerra Mundial en el que Mussolini es capturado. Era ya el final, era el julio del 43, era 2 años antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini es capturado, ya se veía que no iba a poder aguantar mucho tiempo en el poder y tal, le capturan y muy probablemente le iban a dar plomo. Y entonces Hitler, que se da cuenta que necesita, aunque sea una pura marioneta, aunque sea un puro fantoche, necesita de Mussolini para conservar una cierta resistencia en el sur y parar de algún modo la presión de los aliados desde el sur, organiza un comando que lo dirige el famoso, el legendario coronel de las SS, Otto Skorzeny, que era austríaco, no era alemán, que por cierto muere en Madrid, muere en España, ¿no? Fue un refugiado, como otros muchos nazis se refugiaron en España, en Argentina, Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, y le rescata a Mussolini, ¿no? Y esto me recuerda mucho a lo que está haciendo ahora Estados Unidos con Milei. Por supuesto, no es un escenario de guerra, tal cual, pero de alguna manera está rescatando, ¿no? Pero bueno, ya vemos que en el caso de la Segunda Guerra Mundial no le sirvió de nada a Benito, acabó colgado de las patas en Milán, ¿no? Bien, y también os quería comentar algo de Putin, ¿no? Putin con su Sol, Neptuno, Saturno en Libra, en casa 12. Y es lo que os decía antes, toda la gente, vemos como muchos gobernantes ahora, digamos, que están en el candelero, como Putin, Xi Jinping o nuestro Pedro Sánchez, tienen aspectos Neptuno-Saturno. Xi Jinping y Putin tienen, porque se llevan poco, se llevan meses, tienen los dos Neptuno-Saturno, ¿no? De Xi Jinping no conozco la hora de nacimiento,
Pero de Putin sí que tenemos una carta natal que yo creo que es muy, muy fiable, que sitúa su Sol, Neptuno, Saturno en casa 12. Cuando tenemos un stellium, sobre todo un stellium implicando, como en su caso, el Sol y implicando un transpersonal, en casa 12 yo lo que he visto es que de alguna manera esa persona en su sistema, no necesariamente en su sistema familiar, sino en su sistema global, porque la casa 12 es una casa como muy global, representa un poco el último de un linaje. La casa 12 es una casa pisciana, es una casa de cierre. Y es una casa de revival. Claro, antes, lo que os he dicho antes, todo lo que se cierra hay que reabrirlo. Porque el cierre no es cierre hasta que no ha sido resignificado, hasta que no ha sido vivido hasta sus últimas consecuencias. El cáliz, que es un símbolo también muy pisciano, se bebe hasta las heces, se bebe todo. El cáliz. Y aquí tenemos a nivel histórico a Putin que está bebiendo hasta las heces su cáliz, ¿no? Que es revivir un poco la historia de la Rusia expansionista, imperial, zarista y todo esto, ¿no? Él es una especie de zar, pero de una segunda generación, los zares comunistas, ¿no? Los zares que surgen del comunismo, ¿no? Entonces vemos como el último zar es fusilado con la conjunción también Neptuno-Saturno y como Putin para mí es el último zar comunista, ¿no? Y vamos a ir viviendo este final, el ser el último de un linaje, porque además es obvio, cuando hay una conjunción Neptuno-Saturno en Piscis, vamos a ver el final de muchas cosas, concretamente de este linaje de zares, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando el año que viene, ¿no? Y entonces ya quería terminar con un comentario ya de tipo general, que es que muchos decís, pero bueno, ¿cuándo va a acabar esto? Esto es terrible, ¿no? Esto que estamos viviendo. Bueno, yo pienso que es fantástico, sí, se me hiela la sangre, igual que a vosotros y a vosotras, ¿no? Lo que está pasando es terrible, ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, que la mitad de mis compatriotas votan a partidos que están a favor del genocidio, que al menos no lo condenan, que es una manera de estar a favor, ¿no? Se me hiela la sangre, no me entran ganas de salir a la calle, si queréis que os diga la verdad. Pero hay que hacer frente a esto, de algún modo hay que revivir todo esto, hay que abrir esa caja de Pandora y me diréis, bueno, pero ¿cuándo va a acabar esto, no? Yo pienso que todo va a ir acabando en torno al 2032, porque en el año 2032 ya tenemos la última gran aspecto, gran configuración de estos años, que es la conjunción Saturno a Urano al final de Géminis. Y a partir de ahí ya todos los grandes ciclos están en apertura. Ya el pequeño gran trígono ya se ha deshecho, sigue estando Plutón en Acuario, sigue estando Neptuno en Aries, pero ya los interaspectos ya se han ido diluyendo mucho, desapareciendo. Ya hemos liberado los demonios del infierno, ya habrá pasado y ya estarán todos los ciclos en fase de apertura, que en astrología mundial es un signo de despliegue, de expansión, ¿no? Entonces yo, a pesar de los pesares, a pesar del ascenso del fascismo, del nazismo, del genocidio, del cambio climático, de todas estas cosas tan absolutamente sin sentido que están sucediendo, estas guerras sin sentido, estos ignorantes en el poder, estos locos ignorantes en el poder, estos payasos, con perdón de los payasos, que merecen todo mi respeto, ¿no? En el poder, yo sigo pensando que, claro, que tenemos que pasar por ello, hay que revivirlo, estamos reviviendo un poco lo que no había quedado cerrado tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras la Guerra Civil Española, por ejemplo. Entonces hay que resignificarlos y hay que cerrar ya definitivamente todo esto, pero pienso también que la especie humana
tiene también una enorme creatividad, una enorme adaptabilidad y que muchas veces damos lo mejor de nosotros cuando estamos en lo peor. Es ahí cuando damos lo mejor, ¿no? Entonces, yo soy optimista a pesar de que, por supuesto, creo en el cambio climático, creo en todo, me parece obvio, ¿no?, que hay un cambio climático y todas estas cosas. De manera que yo os diría que sí, que ya en el año 32 ya podremos por fin tomarnos de las manos, entonar un mantra y pasar todos a la quinta dimensión. Pero de momento hay que bregar aquí bastante, ¿no? Bueno, se me olvidaba, quedan muy pocos días y muy pocas plazas en el seminario que damos ICIAR, Silvia Neira y ICIAR Azcona, Silvia Neira y yo, en Bilbao este fin de semana. Tenéis aquí el enlace, porque quedan todavía unas pocas plazas, o sea que daros prisa si queréis asistir. Será presencial, no sé si podremos grabarlo porque con Urano retrógrado en Géminis no me fío nada de la tecnología. Un abrazo, sed todos lo felices que podáis, no os agobiéis, vivid día a día y pensad que hemos salido como especie de otras también, no sé si mucho peores, pero también muy duras, ¿no? Venga, un abrazo.